Bien, mis queridos amigos oyentes, tengo una invitada muy especial. Seguramente ustedes la han escuchado aquí en Univisión Radio. Ella participa mucho en el programa de Javier. Yo la he escuchado, soy su seguidora. Es una psicóloga infantil muy reconocida que ha tenido la gentileza de atendernos la tarde de hoy, porque uno trata de entender qué pasa por la mente de una persona que es capaz de agarrar un fusil, dispararle a su propia abuela, irse a la escuela donde estudió, parapetarse en un aula, en una clase, y dispararle a unas criaturas de tercer grado, cuarto grado, y matar a dos maestros. ¿Qué pasa en la mente? ¿Cómo se llegó allí? ¿Por qué no se pudo detener a este sujeto de 18 años antes? ¿Cuáles son las banderas rojas de una persona que está en esta condición mental, emocional? ¿No? Esa es la gran pregunta que uno se hace, porque también hay un patrón, trabajan solo, lo vimos en la matanza en Connecticut, lo vimos en la matanza aquí en Parkland, ahora lo estamos viendo en Uvalde. El autor de la masacre, amigos oyentes, de este martes, era un joven solitario, 18 años de edad, que sufría bullying desde su temprana edad por un impedimento del habla. Él era medio gago, es la palabra, medio, hay otra palabra para decir eso, arrastraba la S también, tenía una vida familiar totalmente desarticulada, el padre no se sabe nada de él, la madre adicta a los estupefacientes, la abuela, él se va a vivir con la abuela, era la dueña de la casa también donde vivía la madre, y en ese momento había un conflicto porque la abuela quería sacar a la madre de la casa por el problema de consumo de drogas de la madre de este joven, Salvador Ramos. Eh, Él, pues, una situación totalmente tensa y desarticulada también con la madre por el tema de las drogas, él a su vez sufriendo bullying en la escuela por distintos motivos, desde su físico como lo que les hablaba, tartamudeo y gagueo. Además, según algunos amigos, también tenía algunas cadencias homosexuales, se pintaba los ojos, tenía algún tipo de amaneramiento, y todo esto, amigos oyentes, este ser en pleno desarrollo, pues sumando todo eso dentro de sus emociones y dentro de su mente, llegó el momento que compró un fusil, entiendo que dos, y se fue a la escuela donde él estudió y decidió, pues, hacer lo que ha hecho. Bienvenida a esta hora en Radio Mambía, la psicóloga infantil Erika Angulo. Bienvenida, licenciada, qué bueno Muchas, tenerla en el programa. muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Gracias por llevar esta información tan importante para la comunidad. Estaba viendo unos números de la National Alliance of Mental Illness, la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, y uno se queda verdaderamente asombrado. 1 en cada 5 adultos tiene algún tipo de enfermedad mental al año. 1 de cada 5. 1 de cada 20 algún tipo de enfermedad mental seria. 1 de cada 6 jóvenes entre 6 y 17 años tienen algún tipo de desorden mental al año. 50% de las, digamos, diagnósticos, o sea, de las enfermedades mentales comienzan eh, entre los 14 años, ya han sido el 50% identificados, y para los 24 ya el 75%, y el suicidio, vinculado también a las enfermedades mentales, es la segunda causa de muerte en personas entre 10 años de edad, un niño, y 34 años de edad. Doctora, dígame usted, ¿qué lectura le da al perfil psicológico del autor de esta tragedia? ¿Qué le dice ese perfil? Mira, Lourdes, tú estuviste mencionando varios, en psicología hablamos como factores de riesgo y factores de protección que pueden llevar a una persona a cometer pues un evento como estos. Y dentro de los factores de riesgo que tú mencionaste estaba la drogadicción de la mamá, mencionaste un padre ausente, mencionaste el bullying, un niño que sufría de bullying por sus condiciones físicas y emocionales, aislamiento, mencionaste falta de soporte social y además de eso mencionaste el tema de la vivienda y algunas dificultades, es decir, un factor estresante adicional. Y la economía. Entonces, también, perdón, que se me pensó que también tenían problemas económicos.
Exactamente, entonces había como una cantidad de factores de riesgo en este niño que pudieron conducir a llevar a este niño a cometer el acto que cometió. Es importante, ¿no? Porque también mencionaste lo de la salud mental y probablemente, tristemente, Lourdes, tengo que decir que después de la pandemia, muy probablemente esos números son inclusive más altos Más de lo altos. que los estudios están diciendo en este Ujú, momento. ujú. Eh, y los problemas de salud mental sin duda son un factor de riesgo, pero es importante que sepamos que no es el único riesgo. Es decir, hay muchas personas, como bien lo mencionaste, que están sufriendo algún trastorno mental o alguna enfermedad mental y no quiere decir que por eso van a terminar haciendo un tiroteo. Tiene que haber diferentes factores y sobre todo, digamos, una de las cosas que se han visto como que es común en los jóvenes que han hecho este tipo de matanzas es que tenían poca red social. Ujú, Es decir, son niños que se sentían o jóvenes que se sentían solos, como ujú. batallando la vida solos, que no Sí. encontraban como que alguien que los sostuviera. Y de ahí la importancia que como adultos, como padres, como profesores o todos los que estamos alrededor de niños, entendamos la importancia de no solo de observar cuando vemos cambios en los comportamientos de los niños, sino de contener las emociones de los niños y de buscar ayuda cuando es necesario hacerlo. Eso me hace pensar que quizás uno, claro, dentro de una familia como esta, de este joven, evidentemente no tenía a quién acudir, ¿no? No tenía a quién acudir. Nadie, la madre, que es el respaldo principal, ¿no? Del ser humano, no está, la madre está en una situación de adicción a las drogas. La abuela lo recoge. eh, Habían tensiones con la abuela porque este muchacho dejó de ir a la escuela por el problema del bullying, la abuela lo presionaba a ir a la escuela, extraoficialmente esto es lo que se conoce por testigos. De hecho, no se había podido graduar porque, que fue hace 2 días su graduación, no se había podido graduar porque sencillamente no iba a la escuela y parece que ahí hubo ese intercambio con la abuela reclamándole de que no te vas a graduar, que, sabes, típicas cosas, ¿no? Más en una familia latina que tenemos unas características peculiares también. Y bueno, el muchacho ahí es cuando le da un tiro en la cara a la abuela, tirotea a la abuela y se va a matar a los niños al colegio donde él estudió. Lo que me hace pensar que llevaba eso por dentro, ¿no? Esos sentimientos de resentimiento, de odio. ¿Qué sentimientos son esos? ¿Qué sentimientos, cuáles son las emociones de unas personas en esta circunstancia? Mira, Lourdes, ahí tú estás mencionando un factor que es importante y porque es, digamos, muy diciente el hecho de que se haya ido al colegio donde él estudió, ¿no? Muchas de las personas que hacen este tipo de actos han experimentado traumas infantiles, como puede ser abuso físico o emocional, y familias inestables. No todos los perpetradores han experimentado este tipo de traumas, pero el niño al parecer tenía, digamos, mucho enojo por dentro que no había sido expresado apropiadamente y que se va acumulando de una manera significativa y la falta, de nuevo, la falta de sentirse como perteneciente a una casa o a un colegio puede llevar a que este enojo, esta ira, pues termine en situaciones, digamos, de trastornos mentales y que terminen haciendo una tragedia como esta. Yo creo que el haberse sentido excluido, ¿no? Y no sabemos, digamos, cuáles fueron sus experiencias cuando pasó por el colegio, porque si hablamos de bullying, muy probablemente parte de esos traumas o parte de las emociones que vivió en ese colegio, entonces las estaba como recreando y entonces genera como Ujú. una sensación de revancha con esta institución o con esta parte de la historia infantil del niño que pues tristemente pensó que la mejor manera entre comillas, de vengarse de Sí. este enojo, de este aislamiento, pues era Ujú. yendo a este lugar. Ahora, para uno que no
uno desde afuera, digamos, ¿no? Los compañeros de la escuela de los hijos de uno, el entorno también, ¿no? Cuando uno le toca lidiar con muchachos, preadolescentes, adolescentes, ¿cómo uno puede dentro de la comunidad darse cuenta? Porque, por ejemplo, cuentan seguidores, amigos de este sujeto, que él le hablaba a su madre de forma muy agresiva, gritaba, era un tipo que se había convertido de ser un ser solitario y tímido en un ser violento y agresivo. ¿Es la violencia y la agresividad, eh, licenciada Erika Angulo, es un medidor de un posible conflicto en las emociones y en la mente de una persona? Sí, la respuesta es sí. No necesariamente porque hay una escalada en la ira, yo voy a cometer un acto como esto, pero cuando un niño, o es decir, o una persona, empieza a tener cambios drásticos en el comportamiento, como puede ser una escalada en la ira, va a ser un factor de riesgo importante. Entonces, ¿cuáles otros factores de riesgos importantes van a ser para que hay que tener en cuenta para determinar si una persona puede cometer un acto como esto? Entonces, por lo general, pueden ser niños que tienen escalada de ira, dificultad para manejar sus emociones, se empiezan a quejar mucho, pueden decir frases como que yo odio a todo el mundo, o pueden hacer lo contrario, que es como aislarse, ya no querer tener ningún tipo de actividad social, dejar de interactuar con su grupo de amigos. Muchas veces son niños que empiezan a verse como más metidos en el internet o a averiguar sobre armas. Entonces, todos esos son los factores y digamos que una manera, aunque es una situación difícil, una manera de prevenir es precisamente llevando este tipo de información no solo a los padres, sino también a los estudiantes. Tenemos que informarlos para que seamos una cadena de protección entre todos, ¿no? Siempre el conocimiento nos va a ayudar a poder identificar e inclusive poderle dar la mano a ese niño o a esa persona pues que la está pasando mal, porque finalmente sé que es difícil esto que voy a decir, pero era un niño que digamos que la comunidad de una u otra manera o la red que tenemos como comunidad falló. ¿Falló en qué? Falló en darle probablemente tratamiento, en darle las ayudas. No sabemos obviamente el caso individual de este niño, pero sabemos que hay un problema de salud mental grande que no se está atendiendo. Sí, desde el momento que uno ve a un joven, a un muchacho, un adolescente, cortarse la cara, como en el caso de este sujeto Ramos, amigos oyentes, llegó un día a un partido de básquetbol con toda la cara cortada y un amigo le pregunta, ¿pero qué te pasó? Y dijo, no, me rajuñó un gato y después dijo, yo mismo me lo hice y el amigo le dijo, ¿pero por qué tú te hiciste eso? Y él dijo, por diversión, número uno. Número dos, también comentó que quería alistarse a los Marines algún día para poder matar gente. Habitualmente una persona se alista en el ejército es para defender a su país, ¿sabes? Son otros motivos que te llevan a quererte alistar en las Fuerzas Armadas de tu país. Este dijo para matar gente. Yo creo que es evidente que esta persona traía un problema. Eso de cortarse la cara, de hacerse daño, de sacar una hojilla y cortarse los brazos, ¿eso qué indica? Mira, generalmente cuando una persona se está haciendo lo que se llama el cutting, que es el cortarse, puede ser una señal de depresión o de ansiedad. Generalmente es exteriorizar el dolor interno, el dolor emocional, porque es mucho dolor físico que el dolor interno. Entonces, mira que este niño nos estaba dando rasgos, nos estaba dando señales significativas, porque de una u otra manera, al presentarse a una actividad social ensangrentado, es una llamada de auxilio. O sea, cualquiera puede decir, algo no está bien acá desde que él se presente aquí de esta manera. Y él estaba buscando, muy probablemente inconscientemente, alguien que le diera algún tipo de atención. Y lo otro de matar gente, pues también era evidente que el enojo y la ira que él estaba teniendo, que quería sacárselo, y ese es uno de los rasgos, digamos, ese es uno de los red flags significativos, porque ya él lo estaba diciendo a los amigos, y por eso yo estaba mencionando que el hecho de que nos informemos todos y que ayudemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños a estar atentos a las señales y a buscar ayuda o a reportarlo a los otros adultos puede ser
digamos, un factor de protección para nuestros niños y nuestros jóvenes en las escuelas. Estamos conversando con la psicóloga Erika Angulo, queridos amigos oyentes. En las redes de Mambí le pusimos su Instagram. Esta es una psicóloga que ustedes quieren contactar. Terapeuta.Erika Angulo en Instagram, en Facebook también la pueden encontrar. Terapeuta.Erika Angulo es mi invitada la tarde de hoy en La Grande de Miami, tratando de desmenuzar, de entender qué hay en la mente de una persona de 18 años que va y compra con su mayoría de edad un fusil, le dispara a su abuela y luego se va a la escuela donde estudió, se parapeta en una clase y le dispara a criaturas de tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Supongo que la intención era hacer daño donde más duele, ¿no? Sí. Era una manera de mostrar el dolor, ¿no? El dolor que él había vivido y que muy probablemente, y esto digamos son hipótesis que tenemos nosotros, ¿no? Nadie vio mi dolor y es un poco, vamos a darle a los demás el dolor que yo tengo adentro y que nadie lo vio. Sería como una primera lectura. Aquí falló todo. Aquí falló la escuela, aquí falló la familia, aquí fallaron las redes de ayuda. Acá falló todo, ¿no? Sí. Esto es un gran fracaso. Esto es un gran fracaso de la sociedad. Este sujeto es un gran fracaso de la sociedad. Sí, y precisamente esa es la palabra que hay como recurrente en este tipo de personas, ¿no? Han experimentado como muchos fracasos en donde no han recibido la mano o la ayuda que ellos estaban buscando. Sentían que la sociedad los dejó solos con este dolor que ellos llevan por dentro. Entonces son como que ellos empiezan a experimentar emocionalmente fracaso tras fracaso de una manera solo y sobre todo como mucho rechazo, mucha exclusión social. ¿Qué papel juega que él además de todo lo que estamos hablando, tuviera rasgos homosexuales? ¿Qué papel juega eso allí? Digamos que el único papel puede ser el bullying que él sufrió por haber tenido, digamos, o por haber sido homosexual en caso de que fuera homosexual o por haber tenido rasgos homosexuales. Pero la homosexualidad como tal no sería, digamos, un factor de riesgo. El factor de riesgo sería el haber sido víctima de bullying. Claro, porque estamos hablando de una comunidad de 15,000 personas en Texas, la mayoría latinas, niños pequeños, que los niños no tienen filtro. No hay nada más cruel que un niño. Los niños pequeños no tienen filtro. Ellos sueltan y dicen lo que les parece, ¿no? Entonces, ahí voy con el tema de los rasgos, pintarse los ojos, algún tema en una comunidad hispana que no es precisamente quizás, digamos, habituada o donde este tipo de conductas no son bien vistas. ¿Sabe? Los hispanos quizás tratamos el tema de la comunidad homosexual de otra manera. Sí, Lourdes. Y tú bien lo dijiste, los niños no tienen filtro, pero los que sí tenemos filtro somos esos adultos que estamos educando a los niños. Entonces, el hecho de que nuestras casas, porque esto empieza desde casa, podamos educar desde la compasión y el respeto al otro, esa es nuestra semillita para situaciones como estas. Porque el niño no va a tener filtro, pero si en su casa el niño ha sido respetado y ha sido tratado con compasión, ese niño va a respetar y va a tratar con compasión a sus amiguitos y va a estar pendiente de aquel amiguito que de pronto se sienta solo a almorzar, ¿no? Va a estar de pronto más atento a las emociones de ese niño que llega llorando o que llega o que los otros amiguitos no quieren jugar. Entonces, digamos que en medio del dolor que estamos sintiendo y de la tristeza que estamos sintiendo, el gran mensaje es: vamos a poner nuestra semilla para la comunidad desde casa, educando desde el respeto, desde la compasión y educándonos en la importancia de obtener salud mental cuando lo necesitamos, como de desmitificar el hecho de que ir al psicólogo es solo para locos. Correcto. Y eso es algo importante, y eso es importante que lo dice, porque igual que yo le decía ayer a los oyentes, que igual que nos enfermamos del corazón, de diabetes, de colesterol alto, nos enfermamos de cualquier dolencia,
la mente también se enferma. Y en unos entornos, amigos oyentes, como este es un joven solitario, de pequeño había sufrido acoso escolar por esas dificultades para él para hablar, creció en un entorno violento, madre adicta a las drogas, había desarrollado comportamientos agresivos contra compañeros y contra extraños. Él trabajaba en un Wendy's local, se supo que trabajaba allí, trabajaba en el turno de día en ese Wendy's, había abandonado mayoritariamente la escuela, ya no iba a la escuela por el tema del bullying, ¿no? Ya no participaba. Parece, dicen vecinos, que lo que desencadenó esto fue que la abuela como les decía antes, le reclamó que no se iba a graduar cuando sus compañeros se estaban graduando porque él no iba a la escuela. Y él dicen que él sencillamente hacía su trabajo, que no era un hombre particularmente sociable y que se mantuvo siempre solo, que se veía un tipo tranquilo, dicen el gerente del local donde él trabajaba, se veía un tipo tranquilo, que no hablaba mucho, realmente no socializaba con los otros empleados, él simplemente trabajó y venía a buscar su cheque y más nada, ¿no? Eso es normal. Bueno, digamos que ahí lo que a mí me llama la atención, el tema, digamos, de la droga de la mamá, habla de que los seres humanos, sobre todo cuando estamos creciendo, necesitamos por lo menos una persona que esté ahí para nosotros, una persona con quien vincularnos seguramente, para que cuando tengamos tristeza, enojo, cualquier otra emoción que esté fluyendo en nosotros, podamos expresarla de manera segura. Y aunque pareciera como que él no tenía mucha motivación para ir a la escuela. Entonces, la abuela probablemente con las mejores intenciones estaba impulsándolo para que fuera al colegio, pero si una persona está deprimida, si falta de motivación, lo que genera esta presión, es precisamente incrementar la presión emocional que este individuo ya estaba teniendo. Entonces, de ahí, digamos que de ahí la importancia de buscar ayuda profesional. Yo siempre le digo a los padres cuando me preguntan, entonces, ¿cuándo debo buscar ayuda profesional? Cuando uno ve cualquier tipo de cambio significativo emocional o comportamental en un niño, es momento de buscar ayuda profesional. Sin embargo, también les digo a los papás, ante la duda, busca ayuda. Ante la duda busca ayuda, correcto. Claro. Ahora, y cuando no hay padres, como en este caso, aquí no hay nadie, ¿quién le da la mano a un niño en estas circunstancias? Fíjense que es el mismo caso de Parkland, muchacho de Parkland, el asesino de Parkland que mató en su escuela, se fue a su escuela y mató a 17, 18 personas. También era un muchacho que no tenía familia, había estado de foster house en foster house, había sido violentado también. Es increíble, ¿no? El daño en la psiquis de un menor cuando hay esta desestructuración, no solo de la familia, sino de la comunidad en torno, ¿no? La violencia, el desamor, ¿cómo afecta eso la psiquis de una persona? Así es, porque mira que ese sí es un factor que está recurrente en casi todos y más allá de que de pronto las otras personas que han hecho tragedias como estas hayan tenido papá y mamá en casa, porque no es solo papá y mamá en casa, sino un papá y una mamá disponibles emocionalmente para este niño. Este que hizo el atentado en Texas no tenía ni papá ni mamá disponible emocionalmente, obviamente en casa, pero ahí es cuando muchas veces los adultos que estamos alrededor de los jóvenes y de los niños, como pueden ser los profesores, como pueden ser las personas, los profesionales de la salud, podemos hacer la diferencia. Y ahí es un llamado a los profesores también. Yo sé que hay veces las escuelas claro, pendientes, ¿no? De actuaciones de irregulares. Sí, Lourdes, y mira que a partir de la matanza que hubo en Parkland, cambiaron estrategias de salud mental en los colegios. Ahora hay cierto tipo de evaluaciones, pero tengo que decir que no son suficientes. Necesitamos, digamos que ahí sí de parte del gobierno que haya mucho más dinero para que se le pueda dar más ayuda psicológica. Correcto. Y vuelvo y te repito, a partir de la pandemia, peor. Todos los temas psicológicos se han incrementado y la mayoría de los psicólogos no estamos dando abasto. Entonces sí se necesitan más fondos para ayudar
a los niños y a los padres, porque a veces los padres tampoco sabemos cómo lidiar con ciertas situaciones cuando un niño está teniendo dificultades comportamentales o emocionales. Tenemos que hablar de las enfermedades mentales en este país, queridos amigos oyentes. Tenemos que hablar de las enfermedades mentales, es como un tema que como tabú. No entiendo por qué en los Estados Unidos hablar de enfermedades mentales es como que tú estás estigmatizando a alguien. Cualquiera tiene un problema emocional con las presiones que hay, con las dificultades que hay del día a día de la vida. No todo el mundo, ¿no, doctora? Puede, digamos, tiene las herramientas para lidiar con distintas situaciones, los menores aún más difícil. Pero lo que quiero decir con esto es que es preocupante el tema de la salud mental. Estamos en el mes, por cierto, de la salud mental en los Estados Unidos, el mes de mayo, y las cifras son alarmantes. Ahora yo le pregunto a usted puntualmente, y ya para dejarla ir, doctora, dígame algo. Usted que trata con niños, ¿qué tan común es ver niños con dificultades mentales? Vamos a ponerle de alguna manera la palabra, no sé cuál es la correcta, si son condiciones o si son, digamos, efectivamente un tipo de enfermedad mental puntual o son trastornos emocionales. ¿Qué tan común es eso en su consulta? Es bastante común y digamos que la ansiedad y la depresión, yo te digo que yo veo niños desde los 2 añitos eh, la ansiedad y la depresión tal vez son uno de los trastornos mentales que más comúnmente veo, pero también educar a la comunidad sabiendo que no necesariamente un niño o una persona tiene que estar diagnosticado con alguna enfermedad de salud mental para ir donde un psicólogo. Porque el hecho de que yo no saber cómo regular mis emociones o sufrir de irritabilidad o de enojo, puede que no tenga un diagnóstico, pero estoy teniendo una dificultad y un psicólogo me puede ayudar. Y Lourdes, hoy tenemos, digamos, la bendición de tener mucha información en las redes sociales en donde podemos encontrar, y ahí sí obviamente tener cuidado de la información que encontramos, pero hay muchos psicólogos en donde dan información valiosa sobre cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedades mentales, cómo prevenir, cómo conectar con nuestros hijos, porque yo le digo mucho a los padres, hay veces el amor no es suficiente, tenemos que tener herramientas de cómo comunicarnos con nuestros hijos. Entonces, digamos que tratar de buscar la información para poder ayudar a nuestros niños y que nuestros niños puedan ir de una manera segura al colegio. Yo como mamá te digo que para mí, y se lo he dicho durante todo el día en las entrevistas que he hecho y a los padres que he visto hoy, que para mí también fue muy difícil dejar a mi hijo hoy en el colegio. O sea, yo entiendo la tristeza y el miedo de tenerlo que dejar, pero el miedo no nos puede paralizar. El miedo lo escuchamos y lo regulamos y que esto no se quede como una más. O sea, como comunidad tenemos que alzar la voz para prevenir los problemas de salud mental, alzar la voz para tener mejores medidas de prevención en salud mental para nuestros niños. Una pregunta, ¿qué deprime a un niño? Una pregunta que no tiene una única, digamos, respuesta, porque hay factores que pueden ser genéticos, es decir, hay veces un niño puede tener un componente genético porque su mamá o su papá también sufría de depresión, o puede ser factores estresantes como el no tener un adulto disponible emocionalmente cuando él lo necesita, o estar sufriendo de bullying. Es decir, pueden haber factores genéticos o factores ambientales que pueden influir en que una persona desarrolle un problema de salud mental. Erika Angulo, amigos oyentes, en las redes sociales, terapeuta.ericaangulo. Allí la consiguen en Instagram y en el Facebook. Mi invitada a la tarde de hoy. Gracias por acompañarme. Ha sido un placer tenerla en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Lourdes, por la invitación. Gracias, gran abrazo. Hacemos una breve pausa. Yo soy Lourdes Jubieta. Ya volvemos.